si la inteligencia artificial de verdad elimina tantos trabajos, bueno, estos muchachos, ¿qué van a hacer? ¿De qué van a vivir? Es para muchos la época más fácil de la historia. Yo quiero creer que la creatividad va a seguir siendo un lujo. Yo creo que están provocando que las próximas generaciones que van a venir van a pasar mucho trabajo. Uno se pregunta, bueno, y ante todas estas cosas, ¿qué va a ocurrir? Un saludo. Este es Hablando con Fojo D y yo soy Fojo. Mira, creo, opinión personal, criterio propio, creo que una de las cosas que esta revolución de la inteligencia artificial va a provocar es que cada vez va a valer más o va a ser más apreciado el handmade, el contenido, los productos, porque todos vamos a tener la necesidad, el lujo va a ser poder consumir cosas humanas. Yo creo que eso va a ser un lujo porque vamos a tener tanta dopamina fácil, tantas cosas que ver, tantas cosas que hacer creadas por robots que nos va a empezar quizás en algún momento a sentir esa sensación como cuando consumimos arte. El arte se interpreta a manera libre. Cada cual tiene una interpretación de una obra de arte, de una pintura. Yo te puedo hacer una pintura con inteligencia artificial en 2 segundos y quizás una persona la ve y la aprecie. No digo que no, va a pasar. Pero yo creo que las personas que disfrutan del arte no solo lo hacen por lo que ven, sino también por la experiencia de saber cómo fue creada, de la historia que hay detrás del creador, de cómo fue el proceso creativo, de cómo llegó hasta donde está. La Mona Lisa, los cuadros de Picasso, pintores, de eso sabes más tú que yo y creo que me puedes dar algún ejemplo. Hay pintores que en su época no fueron para nada reconocidos o para nada bien vistos. Se hicieron famosos post-mortem. Bueno, el propio Leonardo da Vinci, tú has puesto la Mona Lisa de ejemplo. Picasso sí fue reconocido mucho más rápido, pero bueno, también estábamos ya entrando en el siglo XX. Pero Leonardo da Vinci realmente fue reconocido siglos después. En su momento era uno más. Y lo utilizaban para preparar fiestas y banquetes y cosas así. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo quiero creer que la creatividad va a seguir siendo un lujo. Mira, los lujos cambian. Yo me puse una vez a estudiar y eso lo escribí en un libro que tengo sobre la historia de la obesidad y esas cosas. Un libro de divulgación médica. Y me puse a estudiar una vez, por ejemplo, qué comían la gente en la Edad Media y en la época romana y cosas así. Y no creas, tuve que hacer un research bastante trabajoso, porque no es muy fácil. Cualquier persona que se considera hoy una persona de clase media, una persona que no se puede permitir por razones económicas grandes lujos, come infinitamente mejor que un rey de aquella época, que un emperador romano, que Carlomagno. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque tiene toda una tecnología que es común y corriente, tiene refrigeración para conservar los alimentos, tiene acceso fácil a la sal. La sal, hace 800 años, la gente se mataba por ella. Por eso salario, ¿no? Exactamente. De ahí viene salario. Yeah. Hoy en día la gente tiene acceso a las especies. América se descubrió por las especies. Y hoy en día tú vas al supermercado y compras lo que tú quieras ahí. Es más, uno dice, no, esto, aquello, el bijol, la pimienta. Entonces, los lujos van cambiando. Pero la creatividad sigue siendo un lujo que cambia en su forma, en su expresión, pero sigue siendo un lujo. O sea, tan de disfrute lujoso era la Venus de Milo, como un cuadro de Picasso, como una canción de verdad buena. Y cuidado y no nos vamos a meter en el terreno de la música de hoy en día, que es un terreno bien complicado. Pero bueno, bien complicado o no, a lo mejor no es tan complicado, a lo mejor es un tema sencillo. Pero bueno, yo quiero creer que la creatividad va a seguir teniendo valor y mucho valor en el mundo que se nos viene encima. Sí, aquí estoy buscando en ChatGPT porque es una frase que me tiene, de verdad que me tiene la cabeza dando vueltas. No me sé la cita completa. Según ChatGPT es de Michael Hove y está en inglés. Dice que los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos buenos. Los tiempos buenos crean hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos difíciles. ¿Por qué traigo esta frase a colación? Porque esta frase a mí, con lo que está pasando ahora en esta época, sin entrar en áreas espinosas y peligrosas y polémicas, porque no es la idea, es una preocupación que yo tengo como reciente padre, como joven, que ya no voy a ser tan joven, de ver cómo quizás y probablemente, y esto sería injusto decirlo con todas las palabras, pero es para muchos la época más fácil de la historia. En el sentido de que a pesar de que hay muchas dificultades económicas, desigualdad, etc.,
etcétera, etcétera. Lo que usted dijo, antes un emperador comía de determinada forma, ahora es algo muy común. Ahora tenemos, no trabajamos ni remotamente lo que se trabajaba quizás en el feudalismo, donde prácticamente había esclavitud. Entonces, de cierta forma se podría afirmar que no es la peor época de la historia a nivel de, sobre todo en Occidente. Vamos a centrarnos en Occidente. No vamos a decir que todo el mundo es igual porque el mundo es demasiado grande y hay muchas culturas, hay muchas formas de vida. Pero en lo que nosotros conocemos, quizás no sean los peores tiempos. Entonces, estamos viendo generaciones que quizás sus prioridades o sus enfoques para la vida, yo creo que están provocando que las próximas generaciones que van a venir van a pasar mucho trabajo. Bueno, cuando yo hice el podcast... Es un tema difícil. Sí, es un tema complicado. Cuando yo hice el podcast sobre la generación alfa, que me puse a estudiar y es interesante porque cómo le llaman a cada generación y a veces hay nombres muy, muy mal puestos. La generación perdida. Bueno, la generación perdida tiene una historia hasta cierto punto cierta. Esa fue la generación que creció con la Gran Depresión y todo eso. Y la generación perdida realmente es un nombre puesto por los escritores norteamericanos que vivían en Francia, que se fueron a vivir a Francia. Ahí estoy pensando en Hemingway y gente así, John Dos Passos y esa gente, sencillamente por razones económicas, porque eran gente muy pobre en ese momento y Estados Unidos estaba en una crisis económica enorme y entonces ellos sencillamente se fueron a vivir a Europa porque con unos pocos dólares podían vivir mucho mejor. Esa es la historia de la generación perdida. Pero, por ejemplo, hay una generación posterior que le llaman la generación silenciosa y entonces yo digo en el podcast, bueno, pero ¿cómo le podemos llamar generación silenciosa a una generación donde nacieron los Beatles, donde nació Martin Luther King, hombres que marcaron, porque los Beatles marcaron la música para toda la vida? O sea, han pasado muchos años y la música de los Beatles sigue siendo una música a veces muy superior a cosas que hacemos hoy en día. Ok, entonces los nombres de las generaciones en sí mismos son bastante arbitrarios, ¿no? Son nombres puestos un poco así, qué sé yo. Pero esta generación alfa, tu hija que acaba de nacer, mi bisnieto, porque ya ni mis nietos ya pertenecen a la generación anterior. Uno se pregunta a veces, y yo no soy catastrofista, yo no soy de esa gente que piensa que todo va a ser peor, y no, yo siempre creo que el ser humano va a crear algo mejor al final. Pero uno se pregunta, bueno, y ante todas estas cosas, ¿qué va a ocurrir? Porque si la inteligencia artificial de verdad elimina tantos trabajos, bueno, estos muchachos, ¿qué van a hacer? ¿De qué van a vivir? Si la inteligencia artificial lograra, y que Dios no lo quiera, lograra eliminar la creatividad humana, ¿qué mundo más aburrido van a tener? Porque en mi mundo, por ejemplo, no fue para nada aburrido. Fue quizás más difícil, más complicado, más trabajoso, pero había muchas cosas muy bonitas que llenaban la vida y que es lo que nos trae la nostalgia, esa cosa llamada nostalgia, donde uno recuerda tantas cosas bonitas y qué sé yo. En fin, esto es muy filosófico, pero de verdad que uno piensa a veces, ¿no? Y sobre todo uno piensa cuando uno mira a la propia familia de uno y la gente joven que viene creciendo y qué va a pasar. En fin, no, pero te repito, yo no soy catastrofista. Yo pertenezco al bando de los optimistas. Yo no creo en que todo va a ser terrible, ni algo bueno va a salir de todo eso. Qué bueno, qué bueno.